Hoy les voy a enseñar a hacer un almohadón matero en colaboración con Casa Mora e Insumos, quienes tuvieron la amabilidad de donar los materiales para este proyecto. Ellos ofrecen paños sublimados de 60 por 40 centímetros, listos para armar el almohadón matero u otro proyecto de costura. El material para los paños es cordura nacional, de excelente calidad, súper resistentes y en varios colores y estampados. Además, ofrecen la opción de personalizar los paños para quienes quieran diseños únicos con los nombres, frases o temáticas especiales. Por aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar toda la información. Y a continuación te dejo las medidas de cada uno de los moldes para que los puedas dibujar a mano alzada. Los materiales que voy a utilizar son los siguientes. Para la parte externa voy a utilizar cordura. Y para la parte de las fundas voy a utilizar silver, que es una tela impermeable. Para las manijas utilizaremos dos piezas de cinta de 23 centímetros cada una y un cierre de 38 centímetros. Más un deslizador. También vamos a necesitar una buena cantidad de relleno. Yo estoy utilizando este tipo de vellón. Y aquí vamos con la confección. Comenzaremos armando las fundas. Doblamos las piezas de esta manera y unimos con una costura. Abrimos de esta manera y en esa abertura le vamos a colocar la base. Sujetamos y cosemos por todo el borde. Usamos el mismo procedimiento para coser la otra base en la otra pieza. En el siguiente paso vamos a unir las fundas a la parte superior, cada una donde corresponde. Lo siguiente que haremos será hacerle pequeños cortes alrededor del borde de la abertura. Esto también lo pueden realizar después de coser la funda. Ahora le damos vuelta de esta manera. La colocamos en la abertura, enfrentando derecho con derecho y sujetamos. Luego cosemos. De la misma manera cosemos la otra funda. Lo siguiente que haremos será unirle las manijas a cada lado. En el siguiente paso le vamos a unir el cierre a la parte inferior. Vamos a enfrentar derecho de cierre con el derecho de la pieza y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Lo siguiente será unirle la parte superior. Esta parte la vamos a unir por el lado donde le agregamos la pestaña para el cierre. Aquí vamos a enfrentar derecho del cierre con el derecho de la pieza y cosemos. Ahora le damos vuelta
colocamos la pestaña de esta manera sobre el cierre. Sujetamos y pasamos costura. A continuación, unimos ambas piezas enfrentando derecho con derecho y sujetamos todos los lados. Luego pasamos costura. Ahora lo que haremos será unir de esta manera los cuadraditos de las esquinas, haciendo coincidir cada una de las costuras. Y cosemos cada una de ellas. Luego de coser todo, le damos vuelta para el lado del derecho. Lo siguiente será colocarle el relleno. Y así terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Una vez más, le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. No se olviden suscribirse, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.